El acta de la sesión número 92 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. La abogada secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia calificada de suma para el proyecto sobre nueva ley de copropiedad inmobiliaria, boletín 11.540-14. Oficio del Subsecretario para las Fuerzas Armadas, mediante el cual informa los gastos asociados al arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles que sirven de dependencia para las actividades propias del Ministerio y servicios dependientes. Correo electrónico del señor Walter Mora González, copropietario de un departamento en Estación Central, por el cual hace las siguientes observaciones al proyecto de ley sobre copropiedad inmobiliaria. A. La necesidad de incluir normas para inhabilitar como administradores a quienes hayan sido designados por la empresa constructora. B. Inhabilitar como administradores a personas que forman o hayan formado parte de la empresa de administración de edificios para ser parte del comité de administración, pues velarían por los intereses de la empresa. C. Incluir una norma que señale que los cobros como gastos comunes deben ser decretados por la Asamblea, ya que estos se prestan para abusos y cobros excesivos de los administradores, así como establecer topes para ellos. Otra consideración, evitar tanta formalidad para constituir asambleas, porque ello dificulta tratar asuntos importantes, así como para los votos sugiere una simple declaración jurada simple de la mayoría de la comunidad para votar la remoción de una administración deshonesta. Finalmente señala que no hay que pensar en que las normas de la administración como si toda la gente fuera honesta, porque la vida real no es así, por ello sugiere fortalecer a las comunidades y a las asambleas. Es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, Claudia. ¿Se escucha? Sí. Que no estoy sin amplificación, pero no importa. Claudia, yo quisiera pedirle, por favor, si usted podría reenviar el correo del vecino de Estación Central a los correos oficiales de los integrantes de la comisión y al mismo tiempo responderle al vecino que muchas gracias por entregarnos su mirada, contarle que su carta ha sido leída en voz alta durante la sesión y que esta ha sido remitida a los correos de todos los parlamentarios. Me parece muy positivo que un vecino que cree que tiene una visión importante que aportar a la tramitación de un proyecto de ley le mande el correo a la institución que corresponde, que es la Cámara de Diputados, y este sea leído. Por lo tanto, quiero destacar que me parece un minuto muy bien aprovechado. Sí, doña Claudia. Yo, como me adelanto a sus pensamientos, ya lo hice todo. Ya se lo mandé a los correos de ustedes y se contestó al señor diciendo que hoy día se daría cuenta de sus observaciones a la comisión y agradeciéndole su aporte. Perfecto, me gustaría que después, si me pudiera remitir una cuenta de qué otras cosas ha hecho adelantándose al pensamiento de la, no, en general, presidente, lo que hago es agradecer los correos. Perfecto, pero me interesa que sepa que fue leído, eso es lo que más me interesa. Le voy a volver a enviar entonces otro correo. Perfecto, palabras sobre la cuenta. Presidente. Diputado Bodilla. Bueno, esto da cuenta de la secretaria que tenemos en la comisión. Mis sinceras felicitaciones por tu trabajo, que no siempre se reconoce oportunamente. Así que mis sinceras felicitaciones, no ahora, sino que desde hace mucho tiempo que has demostrado profesionalismo y eficiencia en tu trabajo, distinguida y querida secretaria. Muchas gracias. Gracias, diputado Bodilla. Muchas gracias, diputado Bodilla. Habiendo terminado la cuenta, continuamos con la votación particular del proyecto en segundo trámite constitucional sobre nueva ley de copropiedad inmobiliaria, boletín 11.540-14, con urgencia calificada de suma. Cuando yo leo todo esto es para que durante ese tiempo hagan el compartir pantalla y todas esas cosas. Gracias, presidente, pero tengo inhabilitado la función. ¿Ven? Eso es lo que tendría que haber ocurrido antes. Ahí, no, ahora va, mire. Ahí estamos casi listos. ¿Ven? Ahí sí. ¿Te veo, no? Estamos bien. Entiendo que seguimos en el 15, ¿no? Estamos, claro, en el 15, pero entiendo que terminamos la tabla. Quedamos... Quedamos en la indicación 14, página 31. ¿Qué página? 31. 31. Yeah.
Sí, yo no sé si en este archivo, como yo he ido incorporando cosas, no sé si se descompaginó un poco, pero a mí también me aparece la 31, por lo menos la 14. Sí, es que los que estamos presenciales estamos siguiendo el viejo comparado impreso. Sí, pero no creo que haya muchas diferencias. Aquí No, también no. aparece al final de la página 31. ¿Voy leyendo, Gonzalo, o quieres Como leer tú? presente, usted nos dice. Sí, hagan lo que... ¿Cómo? Leo la indicación 14, que es la que tocó, la que quedó. Lea. Perfecto. Indicación 14 de los diputados Vinter, Castillo y Girardi. Para, Ah, para incorporar un nuevo inciso segundo a continuación ya, del sí, no. cuadro. Gonzalo, yo Sí, la voy a leer rápidamente y la voy a explicar. ok. El porcentaje máximo de votos que puede ejercer cada propietario o su representante en cada decisión no podrá exceder el 33% del total de los votos, sin importar el porcentaje de propiedad que tenga sobre el condominio. En el evento de exceder ese porcentaje de propiedad, se considerará en cada deliberación que su voto corresponde al 33% del total, debiendo calcularse los demás votos en proporción al 67 restante. Esta indicación, sí, hice una versión oral. Sí, es en ningún caso. No, lo que pasa es que primero dice en ningún caso, y como me salté el en ningún caso, tuve que repararlo con un falso no cuando... Por eso lo tuve que reparar con el no. Esta indicación viene de un proyecto de ley muy antiguo que tiene que ver con evitar la potencialidad de que un solo propietario, que sea dueño ya sea de la totalidad del edificio o de un porcentaje mayor al 50% de los votos, tenga la capacidad de tomar decisiones demasiado importantes que impacten demasiado, en exceso, en la vida del resto de los copropietarios que se quedarían en una situación en desmedro, digamos. Uno de los ejemplos es algo que hemos discutido otras veces en la comisión, que es el caso de los arriendos informales, en donde una persona se compra el 50% o más de los, o 60, puede ser el caso, de los departamentos, y finalmente la junta de copropietarios carece de todo poder, porque hay una persona que inclusive no podría no asistir o mandar un representante y tiene la capacidad de decidir por todos a pesar de ser una persona y ni siquiera vivir en el edificio. Por esta situación es que hemos hecho esta propuesta que, insisto, venía de proyectos de ley bastante antiguos que genera esta corrección democrática en defensa de las minorías. Diputado Urrutia. Yo creo, presidente, leyendo su indicación, leyéndola completa, tal como está, por lo menos aquí en el comparado que yo tengo, que es contradictoria con otros incisos que están establecidos en este mismo artículo, ¿ya? Ahora, a mayor ahondamiento, la regla general es que tanto los derechos como los deberes que tienen los copropietarios en los bienes comunes de un condominio es proporcional al porcentaje de derechos que tiene cada propietario. Eso siempre ha sido así, y lo que esta indicación suya hace es desconocer esos derechos y lo lleva exclusivamente para la adopción de acuerdos. Eso va a ser una fuente de conflicto, seguramente, tal como está redactado. Ya que a estos copropietarios se les desconocería parte de sus derechos, pero se le van a cobrar igual los bienes comunes en proporción a la superficie que tiene. Entonces, no hay una correlación entre derechos y deberes. Le cobro como si fuera el dueño de, no sé, el 30, 40%, el 40%, pero él no tiene derecho a votar sobre esos mismos cobros que le hago, en la misma proporción. O sea, una minoría le podría imponer a él pagar incluso derechos de mayor monto, y él no tiene ninguna posibilidad de contrarrestarlo. Entonces, aquí yo creo que la ley es bastante sana al establecer que debe haber una correlación de derechos y deberes, y ese cálculo tanto de los gastos comunes como su participación en la asamblea debe ser proporcional a la propiedad de esos bienes comunes, que se calculan además en base a la superficie que la persona tiene. Y si usted revisa más adelante este inciso, hay varias cosas que se contradicen con este inciso. En uno, yo tomé nota que cada propietario tendrá solo un voto que será proporcional a sus derechos en los bienes de dominio común.
de conformidad a lo que establece el artículo 3º. Es contradictorio con lo que está diciendo acá. Entonces, no estoy de acuerdo con su indicación, presidente. ¿Qué quiere que le diga? Sí, yo quisiera agregar que yo entiendo que se pueda no estar de acuerdo y creo que hay parte de la argumentación que es correcta. Ahora, el derecho esencial del propietario es el uso y goce de su inmueble. Y eso no está siendo menoscabado. Lo que está siendo menoscabado es que una persona tenga tal porción de la propiedad que tenga un poder absoluto por sobre el resto de los propietarios. Entonces, de hecho, esto es algo que ocurre también, por ejemplo, en la sociedad anónima. Hay normas que protegen a los accionistas minoritarios, incluso en las sociedades, ojo, en las sociedades, en el derecho constitucional, el establecimiento de derechos fundamentales es una forma de proteger a las minorías para establecer que las mayorías no tienen un poder absoluto sobre ellas. Entonces, si bien es una versión exagerada lo que estoy planteando, es para explicar que el principio no es tan novedoso. Luego de las contradicciones, creo que tiene razón el diputado Urrutia y que habría que generar correcciones y en representación de los autores de la indicación tomo la responsabilidad de hacer las indicaciones que correspondan. Pero en el fondo lo que a mí me preocupa es que en el caso, algo que ocurre bastante en nuestro distrito, y aquí en el centro de Valparaíso también, en el centro de Concepción también, es que convierten edificios en hoteles piratas, para ser más específico. Pero eso se puede hacer de otra manera. Y la minoría, que en realidad es mayoría porque viven ahí, y no el que se compró 40 departamentos, no tienen posibilidad de contrarrestar el voto mayoritario del propietario, o sea, del propietario mayoritario. Pero eso también sería una discriminación en función del uso que se le da al departamento, siendo ambos usos legítimos. El objetivo puede ser noble. Me parece que está mal redactado porque además de ser contradictorio, no es coherente con lo que siempre establece la ley establecido para materia de administración de derechos comunes. O sea, tiene que haber una conexión entre derechos y deberes, y eso se pierde aquí. A lo mejor podría modificarse la reacción, no sé, me gustaría escuchar la opinión del Ejecutivo también sobre esta materia. Sí, dejo la palabra abierta a que quienes quieran pedir la palabra. Don Gonzalo. Presidente, es que no estaba viendo, no hay otro diputado. Bueno, hablo yo. A ver, Estoy dando la palabra. sí, gracias, presidente. Sí, estaba viendo la indicación. A ver, entiendo lo que plantea el diputado Urrutia. Efectivamente, aquí, con este inciso, a la hora de las votaciones, un propietario tiene una determinada proporción de derecho en el condominio, pero a la hora de pagar los gastos comunes sigue teniendo la proporción correspondiente a la cantidad de unidades que tiene, lo cual puede generar distorsiones importantes y conflictos al interior de las comunidades, porque en una asamblea determinada donde solamente representa menos su porcentaje de derechos, pueden adoptarse decisiones que va a tener que asumir él, porque lo que se acuerde en la asamblea afecta a todos los copropietarios, hayan votado a favor o no. Y eso, la verdad, yo concuerdo en que puede ser una fuente de conflictos importante. Entiendo a lo que apunta su indicación, presidente, pero este proyecto de ley plantea en otros artículos algunas medidas respecto a aquellos condominios en donde se concentra la propiedad en unos pocos copropietarios, que son en el artículo final, 102, si no me equivoco, 103, se estableció y lo votamos, de hecho, un artículo que habla de asambleas informativas, aunque haya un solo copropietario o hayan dos o tres, en donde se informe a los residentes sobre la marcha del condominio, donde el administrador tenga que rendir cuenta a su administración. En el fondo, que existan pocos copropietarios no exime del cumplimiento de una serie de obligaciones que tienen los edificios acogidos al régimen de copropiedad inmobiliaria. Por ahí, en el primer trámite se trabajó ese tipo de artículos, más que disminuir la proporción de derechos que le toca a la hora de adoptar acuerdos. No lo veo de fácil aplicación práctica y lo veo como una fuente de eventuales conflictos. La verdad es que eso es lo que quisiera hacer presente. Perfecto. Si no hay más palabras sobre el punto, pasamos a la votación nomás. ¿Les parece? ¿No va a proponer una redacción, presidente? No. No, porque yo creo que el problema, el argumento que se ha expresado no es con la redacción, sino con el principio. Por lo tanto, no vale la pena establecer una nueva redacción. Sí, Bueno, lo interpreto correctamente, diputado Urrutia. Así que tomemos la votación nomás. Diputado Bobadilla. En contra.
Diputada Castillo. Estoy pareada con el diputado Paulsen, que está en labores de presidente. No ha llegado el pareo, diputado, en todo caso. Ya. No vota. Diputado García. Contra, Claudita, Sí, diputado. contra, Ya. Diputado Jarpa. abstención, Le pega mucho. Diputado Norambuena. En contra. Ya. El diputado Olivera. En contra. Diputado Telier. Dígame, diputado Telier. No lo escuché. Abstención. Diputado Urrutia. Contra. Diputado Inter. A favor. ¿Qué hacer? Morir con las botas puestas, además. Rechazada, presidente, por mayoría. 5 votos en contra, 1 a favor y 2 abstenciones. A ver, ¿contó bien? Sí. Ya. Aquí está el cálculo. ¿Quiere que le dé recuento de nuevo? No. Creo que pasemos a la siguiente. 15, del diputado Cast. 15. Del diputado Kass reemplazó la indicación que había presentado por la siguiente. Reemplazar la frase inicial del inciso por la siguiente. Las materias indicadas en el cuadro precedente podrán ser objeto de consulta por escrito o vía electrónica. Y ahí el inciso continuaría en este punto, para lo cual el propietario deberá registrar su dirección o correo electrónico en la administración del condominio. En el ¿Está el envío... diputado Cast? no veo, a ver. ¿No está? No. Pero presidente, disculpe, en la sesión pasada alcanzamos a leer esta indicación y en el fondo él planteó la relevancia de que la consulta por escrito en un contexto especial. ¿Usted va a interpretar el rol del diputado Cast? No, porque él lo dijo la semana pasada. Ya. Estoy simplemente recordando lo que dijo. Ok. El lunes él lo planteó cuando se leyó la indicación, porque alcanzamos a leer esta indicación, pero no a votarla. Ajá. En el fondo, la consulta por escrito no quede restringida a determinadas materias de asamblea de copropietarios, sino que a cualquiera de ellas, pero siempre con los resguardos de los quórum correspondientes a cada tipo de asamblea y con la figura de la asamblea o la sesión informativa para que haya una instancia de debate, de aclaración de dudas, etcétera. Que la consulta por escrito vaya acompañado, de ser necesario, con una sesión informativa donde se exponga el objeto de la consulta. Eso es lo que dijo el diputado. Por eso. ¿Palabras sobre la indicación del diputado Cast? ¿Alguien quiere opinar algo? ¿Alguna duda? Entonces la ponemos en votación. Diputado Urrutia. A ver, no sé si el Ejecutivo, lo que yo entiendo que está haciendo el diputado Kass es que está tratando de hacer una excepción cuando se trata de condominios de vivienda social. ¿Es así? No, presidente, le respondo al diputado Urrutia. Lo que pasa es que en el proyecto aprobado en primer trámite se dice que se pueden someter a consulta por escrito las materias de los numerales 1 y 2, así como las señaladas en los literales F, G, H e I del numeral 3 cuando se trate de condominios de viviendas sociales. Entonces, el proyecto aprobado en primer trámite permitía la consulta por escrito de algunas materias del numeral 3, pero solo para los condominios de vivienda social. Entonces, en primer lugar, el diputado Casta había presentado una indicación para borrar eso, cuando se trate de condominios de viviendas sociales, permitiendo la consulta para todo tipo de condominios en estos literales de las letras, en estos literales del numeral 3. Pero después lo cambió por uno que dice lo siguiente: las materias indicadas en el cuadro precedente, en cualquiera de los numerales, y para cualquier tipo de condominio, podrán ser objeto de consulta por escrito o vía electrónica. Por lo tanto, al final... Disculpa, Gonzalo, ¿qué objeto tiene mantenerla? Porque en la primera indicación del diputado Cast sacaba la diferenciación. Es decir, esto no es para viviendas sociales, sino que es para cualquiera. Sí. Después lo agrega de manera explícita. Pero ¿qué sentido tiene mantener la diferenciación establecida en la frase cuando se trate de condominios de viviendas sociales? No, que esa frase desaparece también. También en la nueva, es que yo no la veo de acá. Sí, La indicación CAST renovada incluye la vieja 15, digamos. Es que todo esto desaparece. No sé si está viendo, ¿se ve ahí o no? Que se ve más o menos. Voy a leer la indicación mejor. La indicación dice: para eliminar en el inciso segundo el párrafo, comillas,
podrán ser objeto de consulta por escrito vía electrónico en las materias indicadas en los numerales 1 y 2 del cuadro presente, así como en las materias señaladas en los literales F, G, H e I del numeral 3 cuando se trate de condominios de viviendas sociales, cierre comillas, y reemplazarlo por lo siguiente. Las materias indicadas en el cuadro presente podrán ser objeto de consulta por escrito o vía electrónica. ¿Eso qué impacto tiene? Que todos los condominios, y respecto de todas las materias de los numerales 1, 2 y 3, sin distinguir de algún tipo de literales o algún tipo de condominio, pueden ser objeto de consulta por escrito. Después, en el inciso siguiente, dice que la consulta se entenderá aprobada cuando tenga la aceptación por escrito vía electrónica de los copropietarios que representen el quórum exigido según la materia de que se trate. ¿Cuál hay que cumplir el quórum? A mí me gustaría saber cuál es la posición del Ejecutivo con respecto a esta indicación. Nos parece pertinente que cualquier materia pueda ser objeto de consulta por escrito porque están los resguardos de que se tienen que obtener los quórums. ¿Cuál es y la especialmente... ¿Cómo? ¿Y cuál es la explicación de que el original y aprobado en el Senado hiciera la diferencia? Lo que pasa es que habría que hacer un poco de historia de cómo se llegó a esta redacción, porque inicialmente no estaba la sesión informativa, ¿ya? Por lo tanto, se entendía que algunas de las materias del número 3 tenían que ser debatidas necesariamente en una asamblea, ¿ya? Por la importancia que tenían, porque eran, necesitaban de una asistencia presencial y no de una consulta por escrito. Pero en el primer trámite después se incorporó lo que está acá abajo. Lo anterior no obsta que la materia sometida a consulta debe ser expuesta a los copropietarios en una sesión informativa. Por lo tanto, la sesión informativa da el resguardo suficiente de que hay una instancia para el debate de las materias. Y después la consulta por escrito permite que aquellos que no pudieron participar en la asamblea, porque les topaba el horario con otras cosas, lo que sea, puedan igual manifestar su opinión y su voto por escrito. Y si se alcanza el quórum, a través de esta consulta por escrito se aprueba la materia. Pero hubo una instancia de debate y una consulta Entendido, don Gonzalo. Si no hay más dudas, yo no veo manos levantadas, así que Claudia, si me corrige, yo no veo No hay manos nada. levantadas, por lo tanto propongo que pasemos a votarla. Diputado Badilla. No muy convencido, pero voy a votar a favor, ¿eh? Ya. Diputado Calisto. Espéreme, diputado. Ahí. Diputado Calisto, ¿puede repetir su voto, por favor? A favor. Gracias. Diputado García. ¿Ahora me escucha, Claudita? Sí, diputado. ¿Me escucha? Sí, A favor, Claudia. A favor. A favor. Gracias. Diputado Jarpa. A favor, doña Claudia. Gracias, diputado. Diputado Norambuena. A favor. Gracias. Diputada Olivera. A favor. Gracias, diputado Telier. De su audio, diputado, ¿por qué? A ver, Abstención. Abstención. ya, diputado. Gracias. Diputado Urrutia. A favor. Gracias. Presidente. A favor. 8 a favor y una abstención, presidente. Aprobada. Pasamos a la indicación 16. Presidente, voy a leer la 16. Del diputado Cast, para agregar un nuevo inciso cuarto, pasando el cuarto a ser quinto y así sucesivamente. Y dice, en el reglamento de copropiedad se podrá acordar la participación en las asambleas de manera virtual, a través de videoconferencias o por otros medios telemáticos de comunicación similares. Para ello, se deberán establecer requisitos y condiciones que aseguren una participación y votación efectiva y simultánea, además de cumplir con las normas y requisitos que señale el reglamento de la ley. También. Va en la misma Voy a, don Gonzalo. ¿Sí? Sí, voy a pedirle a Informática que nos vuelvan a poner porque sacaron las caras para que pudiéramos ver la columna de indicaciones en el comparado, pero les voy a pedir que las vuelvan a poner y que si pueden tomar con el mouse y correrlo hacia el otro extremo de la pantalla, que es la legislación vigente, y yo creo que ese es menos urgente. Pero mientras tanto, si no hay palabras, yo le voy a proponer a los diputados y diputadas que votemos este artículo repitiendo la votación anterior. Si es que todos estuvieran de acuerdo, si no,
pasamos a votar. No, pero pide la unanimidad. Que repetir la votación anterior es más fácil. Es que hubo dos, uno se obtuvo. Por eso, es casi lo mismo. Bueno, salvo que él quiera votar distinto. Claudia, Dígame, diputado. estoy proponiéndole a los diputados que repitamos la votación anterior para esta indicación, pero yo no los veo. O sea, veo los de Yo acá. los veo, ¿no? Y los Que veo nadie, no, el diputado Telier dice que no. Perfecto, entonces la pasemos a votarla. Ya. Diputado Badilla. Diputado Calisto. A favor. Diputado García. A favor, 15. Diputado Jarpa. A favor. Gracias. Diputado Norambuena. Por favor. A favor. Diputado Olivera. A favor. Diputado Telier. A favor. A ver, le voy a dar el audio. A favor. A favor. Diputado Urrutia. Diputado Urrutia. A favor. Gracias. Presidente. A favor. Aprobada, presidente, unánime. 9 votos a favor. Ahora nos queda votar el artículo 15, que no lo hemos votado. Como venía en el texto original, las indicaciones ya están todas votadas. Quiero que donde dice hablando se vuelvan a ver las caras, pero que esté en el otro lado y no acá, porque esta es la que estamos ocupando y la otra no la estamos ocupando. Eso. Y si voy a echarle un poquito más para abajo, mejor. Excelente. Sí, ahí estoy perfecto. No necesito más que eso. Ya. Ahora pongamos en votación el artículo 15. Sí. Con todas las Diputado indicaciones Badilla. aprobadas. Espere. Doña Claudia, ¿puede recordarnos solo con el número cuáles indicaciones al artículo 15 ya fueron aprobadas? Entiendo que hay 2 del diputado Cast. Sí, las dos que vimos hoy, las dos que vimos... Hay como unas 3 o 4 rechazadas de mi autoría. Todas rechazadas, las únicas aprobadas son las de hoy día, las del diputado Cast. La indicación 15 y 16. Las de ayer, las que vimos el lunes están todas rechazadas, presidente. Sí, un lunes negro. Sí. Solamente están hoy día aprobadas las indicaciones, entonces sería el artículo más las indicaciones aprobadas 7 Ya, perfecto. Entonces, en votación el artículo 15 con las 2 indicaciones ya aprobadas presentadas por el diputado Cast. Diputado Badilla. A favor. Gracias, diputado. Diputado Calisto. A favor. Diputado García. A favor, Claudia. Gracias. A favor. Diputado. Gracias, diputado. Diputado Jarpa. A favor. Diputado Norambuena. A favor. Diputado Olivera. A favor. Diputado Telier. A favor. Gracias. Diputado Urrutia. A favor. Gracias, presidente. A favor. 9 votos a favor, unánime, presidente, aprobado. Ahora tendríamos que ir al artículo 17 en la página 36. Presidente, tomo la palabra para leer. No, léalo. Ya, gracias, presidente. Párrafo quinto del Comité de Administración. Artículo 17. La Asamblea de Copropietarios, en su primera sesión, deberá designar un comité de administración compuesto por un número impar de miembros, de a lo menos 3. Con todo, no será necesaria la designación del comité si el número de copropietarios fuere inferior a dicha cifra. Mientras se proceda al nombramiento del comité de administración, cualquiera de los copropietarios podrá ejecutar por sí solo los actos urgentes de administración y conservación, siendo responsable conforme al artículo 2288 del Código Civil. El comité de administración tendrá la representación de la Asamblea con todas sus facultades, excepto aquellas que deban ser materia de sesión extraordinaria y no hubieran sido delegadas por ella conforme al artículo 15. El comité de administración durará en sus funciones el período que le fije la Asamblea, el que no podrá exceder de 3 años, sin perjuicio de poder ser reelegido, y será presidido por el miembro que designe la Asamblea o en subsidio el propio comité. Solo podrán ser designados miembros del comité de administración, letra A, las personas naturales,
que sean propietarias en el condominio o sus cónyuges o convivientes civiles. Letra B, los representantes de las personas jurídicas que sean propietarias en el condominio. Y aquí hay una indicación de los diputados Winter, Castillo y Girardi para agregar al inciso cuarto una nueva letra C del siguiente tenor. Letra C, los arrendatarios o ocupantes del condominio, salvo disposición de los propietarios de sus respectivas unidades, expresada de acuerdo a las reglas que para este efecto determine el reglamento. Después el artículo continúa con el siguiente inciso. A falta de acuerdo para la designación de los miembros del comité, o no existiendo interesados en ser parte de dicho órgano, el primer administrador o el presidente saliente deberá designarlos por sorteo. Con todo, los copropietarios que hubieran desempeñado dicha función con anterioridad podrán eximirse en caso que fueran designados por sorteo. El reglamento de copropiedad podrá establecer, a modo de retribución de los miembros del comité de administración, un porcentaje de descuento en el pago de los gastos comunes. El comité de administración podrá dictar normas que faciliten el uso y administración del condominio en la medida que no impliquen una discriminación arbitraria respecto de cualquiera de sus ocupantes, sean estos permanentes o transitorios, así como imponer las multas que estuvieran contempladas en el reglamento de copropiedad a quienes infrinjan las obligaciones de esta ley y del citado reglamento. Las normas y acuerdos del comité mantendrán su vigencia mientras no sean revocadas o modificadas por la Asamblea de Copropietarios. Los acuerdos del comité de administración serán adoptados por la mitad más uno de sus miembros. El presidente del comité de administración deberá mantener bajo su custodia el libro de actas y una copia del archivo de documentos del condominio a que se refiere el inciso quinto del artículo 9. Asimismo, mantendrá a disposición de la comunidad un libro de novedades, en el que el administrador y el comité puedan dejar constancia e información relevante relacionada con el funcionamiento del condominio y en el que puedan registrarse los reclamos y solicitudes fundadas presentadas por los copropietarios, arrendatarios u ocupantes del mismo. Concluido su mandato, el presidente del comité deberá hacer entrega del libro de actas y del libro de novedades a quien le suceda en el cargo. Las solicitudes efectuadas al administrador o al comité de administración en el libro de novedades deberán ser respondidas dentro de un plazo máximo de 20 días corridos. Presidente, solo un par de comentarios. Lo que está acá al comienzo, que aparece como nuevo, en estricto rigor está en la norma vigente, pero en otros lugares, ¿ya? Esto de que mientras no se proceda al comité, cualquiera de los propietarios puede ejecutar por sí solo los actos urgentes, está un poco más abajo, está acá. El comité tendrá la representación de la asamblea, si no me equivoco, está por aquí, quien tendrá la representación de la asamblea. Esas cosas están. Lo que es nuevo en este artículo es el tema de la designación de los miembros del comité por sorteo en caso de que no haya ningún interesado, porque recogiendo algunas observaciones que se recibieron en primer trámite de la dificultad a veces de nombrar a los comités de administración, que nadie quiere ser parte del comité, por lo tanto alguien tiene que zanjar eso, se hace un sorteo y solamente podrían eximirse los que ya fueron parte del comité. Recogiendo también la idea de que ojalá todos los copropietarios en algún momento sean parte del comité y les toque también cumplir con esa responsabilidad con el condominio, y que no sean siempre los mismos los que tengan que estar haciéndose cargo de una función tan importante. Y también lo nuevo es la posibilidad, no es una obligación, cada comunidad tendrá que ver si existe la posibilidad de hacer esto, de que los miembros del comité tengan un porcentaje de descuento en el pago de los gastos comunes como una especie de retribución por la función que desempeñan. Y que las normas para el buen uso del condominio tienen que evitar las discriminaciones arbitrarias, un poco en línea con lo que ya habíamos dicho del reglamento de copropiedad. Y la última novedad del artículo es el tema del libro de novedades. Eso no está en la ley vigente. Una cosa es el libro de actas, que es el libro oficial de las asambleas, y otra cosa es que existe un libro de novedades, como un libro donde se pueda hacer observaciones sobre el día a día del condominio, o reclamos, sugerencias, etcétera, que se estimó pertinente que existiera en cada condominio ese libro, donde si hay reclamos y sugerencias tengan que ser respondidas por el administrador del comité de administración dentro de un plazo de 20 días corridos. Y ahí, no sé, usted, presidente, presentó una indicación respecto de quiénes pueden integrar el comité. Sí, Ahí... esto es un tema que ya lo hemos discutido en otras indicaciones y en otros artículos. Tiene que ver con que cuando se designa el comité, aquí la regla es bastante clara en establecer que son los propietarios, cosa que es más importante a la hora de hacerlo por sorteo, ¿cierto? Y las personas a las cuales los propietarios hayan designado formalmente. Lo que nosotros estamos estableciendo es permitir que sean los arrendatarios u ocupantes siempre y cuando el propietario no lo haya establecido de manera explícita. Es decir, la carga de señalar con claridad la voluntad no tiene que ser necesariamente del propietario para decir yo quiero que me represente esta persona,
sino que se le da la posibilidad de que diga, yo no quiero que me represente esta persona. Y si no ha dicho con toda claridad, no quiero que me represente esta persona, o sea, que en este caso no sería representante necesariamente, sino que sería, yo no quiero que esta persona esté en el comité, los arrendatarios u ocupantes podrían estar en el comité sin que el propietario se haya pronunciado de manera explícita. Porque creemos que eso le da dinamismo y que también nos permite llenar los comités con personas que tengan la voluntad de hacerlo sin tanto trámite, digamos. Presidente. Diputado Urrutia, intuyo Sí. que va a pedir la palabra. Sí, que yo entiendo que el tema de que los arrendatarios pudieran formar parte del comité de administración lo tratamos en un artículo anterior o lo discutimos en un artículo que aprobamos. No sé si Gonzalo Gacitúa se acuerdan cuál fue. Porque, en primer lugar, a mí no me parece que esto quede expresado solo en el reglamento. Porque el reglamento lo puede cambiar el ministerio cuando quiera. O sea, si vamos a permitir una autorización de este tipo, debería quedar expresamente autorizado en la ley y que sea inmodificable por un reglamento. Y lo segundo, hacerle una pregunta al autor. ¿A qué se refiere con ocupantes? Porque ocupantes también se les llaman a los ocupas que se toman unidades de un determinado edificio y que es imposible sacarlo salvo que sea por la fuerza. Entonces, yo entiendo que un arrendatario formal, con contrato, y siempre y cuando se encuentre expresamente autorizado por el propietario de la respectiva unidad, expresamente autorizado. En ese caso no sería necesario, porque eso estaría comprendido en la letra B. ¿En la letra B? Claro, si fuera expresamente autorizado, entonces estaría en la letra B. No, porque sería habla representante del propietario. No, porque dice los representantes de las personas jurídicas, no de las personas naturales. ¿Pero qué relevancia tiene eso? Mucha, porque esto está diciendo que solo los representantes de las personas jurídicas, o sea, el departamento, el dueño de la unidad tiene que ser una persona jurídica, que es propietaria del condominio. Claro, pero yo me imagino... Urrutia y Sociedad Anónima. Eso lo entiendo. Pero yo me imagino, que me corrija Gonzalo o quien sea, que con el texto aprobado por el Senado, si yo designo formalmente como mi representante para el comité de administración a mi arrendatario, eso ya estaría comprendido sin la indicación. ¿O no, Gonzalo? Presidente, yo creo que es un supuesto que no está abordado en esas dos letras. Entonces porque dice, paso a tener más cariño a mi indicación de la que le tenía. Dice, solo podrán ser designados miembros del comité las personas naturales, propietarias o sus cónyuges o convivientes civiles. No dice el representante, y después te dice los representantes de las personas jurídicas. Pero entonces, no representantes de las personas naturales o jurídicas. Ok, pero entonces, dado este diálogo, hemos encontrado un problema de la ley que no es el que pretende abordar la indicación, pero que me parece más importante aún. Porque en el fondo el espíritu de la indicación es otra cosa con la que yo creo que dada su argumentación reciente, yo creo que va a estar en contra, que es que el arrendatario pueda ser parte del comité de administración sin que haya sido declarado expresamente por el propietario, sino que se invierte la carga, diciendo que el propietario tendría que ser explícito en que no desea ser representado por esa persona. ¿Cuál es la diferencia que usted le da a eso? Yo creo que tiene que ser expresamente autorizado. Porque, por supuesto, es que creo hacer una distinción. Ese es un debate en el cual está claro, usted tiene una posición distinta al espíritu de la indicación, usted de hecho la tiene que votar en contra y solucionado. El problema es que cuando usted argumentaba, ahora encontramos un segundo problema, que no es el del espíritu de la indicación. No sé si me voy a entender. Sí, entonces estoy proponiendo que los separemos primero. Usted le puede agregar el B, los representantes de las personas naturales y jurídicas que sean propietarios del condominio. Claro. Y con eso soluciona el segundo problema. Claro, pero ahí tendríamos que hacer una indicación que agregue el naturales. La Claudita ahí le podrá poner la firma. Si es que, pero tendríamos que votarla igual. Bueno, y ahí solucionamos el problema incluso de los arrendatarios. No, pero el espíritu de la indicación C, que está establecido acá, es otro. Quiere invertir la carga de la prueba. Exactamente, quiero invertir la carga de la prueba porque quiero hacer que haya menos trámites para poder designar gente en el comité y que no nos quedemos esperando 2 meses. ¿Es el mismo número de trámites? ¿Cómo? Uno. ¿O es una carta?
declarando expresamente que la persona, el arrendatario, lo va a representar, o es una misma carta que diga que no quiero que me represente? No, pues, porque ¿Sí? porque con esta indicación, ante el silencio del propietario, yo sí Sí, puedo pero actuar es que como eso, integrante. eso lo puede sorprender al propietario. El propietario puede ser sorprendido y puede hacerse una asamblea en que se fijen por los gastos comunes, la primera asamblea, y el propietario no asistió el arrendatario. Y lo sorprendió, no alcanzó a decir ni No, pero este no es representarlo, eso ya fue rechazado, representarlo ante la asamblea. Esto es que pueda ser miembro del comité. Sí, perdón, tienes razón, respecto a mí ser miembro del comité. Entonces sabe que el arrendatario no me ha mandado la autorización, lleva un mes esperando, dice que tiene malo el fax, etcétera. Pero es que a lo mejor es una forma de decirle que no, po. Bueno, lo que no se atreve a decirle que no, lo que se está, para bueno, no lo que se generar tiene un que atrever. conflicto. Lo que se está proponiendo Los en chilenos esta, siempre somos oblicuos para decir las cosas. lo que se está proponiendo en esta indicación es que si es que el dueño no quiere que lo representen, tiene que decir no quiero que me representen. ¿Y por qué no dice expresamente que el dueño lo tenga que decir? Como eso dice, pues. No. Los arrendatarios ocupantes del condominio, salvo disposición del propietario. Yo la palabra ocupante me produce ruido. Ya. Un ocupante puede ser por la fuerza. Pero separemos es los distinto problemas. a los representantes, porque Sí. en la letra B dice representante. Yo puedo nombrar un representante. Separemos los problemas de a uno. Que puede ser mi abuelita, que yo le cedí la unidad. Primer problema, los representantes de las personas naturales. Por alguna razón dice personas jurídicas, que en el fondo se solucionaría diciendo personas. Pero sería mejor poner naturales o jurídicas. Sí, ahí está el ocupante. Ese es un tema. Con eso tú solucionas, presidente, con eso usted soluciona el problema de la abuelita. Yo me imagino que usted se refiere al ocupante, es aquella persona, por ejemplo, que no es arrendatario, pero lo ocupa porque el dueño o el propietario se lo cedió a cualquier título. Puede ser un pariente, una abuela. Esa persona puede formar parte del comité. Cuando usted en la letra B agrega que los representantes de las personas naturales y jurídicas. No, pues. Sí, no pueden, con la norma aprobada no pueden. Sí, pues si usted le agrega esa indicación a la letra B, los representantes de las personas naturales y jurídicas que sean propietarios en el condominio, con eso está diciendo que podrán ser miembros del comité. Pero su condición de representante tiene que ser acreditada. Sí, pues la va a dar el propietario. Ya, pues. Si yo le presto a usted un departamento y yo lo autorizo y lo digo expresamente, usted va a ver ser miembro. Perfecto. Yo estoy de acuerdo con agregar naturales. Ya. Creo que nos soluciona un problema. Así es. ¿Ya? Pero además, estoy tratando de hacer otra cosa. Sí, lo que yo le estoy diciendo. Con la cual usted está en desacuerdo, Sí. ya lo ha dicho en todos los tonos. Sí, pero lo que le estoy diciendo es que si usted al poner esa indicación a la letra B, que estamos de acuerdo, Ajá. puede borrar perfectamente en su indicación la palabra ocupantes. Sí, completamente de acuerdo en eso. Eso, de acuerdo, entonces la borramos. Perfecto. Y ahora tenemos el problema de la carga de la prueba. Y ahora tenemos el problema de la carga de la prueba, que en el fondo, claramente por el debate como se ha dado, tenemos que votarlo. Claudia, no sé si hay alguien más que esté pidiendo la palabra. No, aquí no, nadie. Perfecto. Claudia, ¿le parece que votemos primero el agregar la palabra naturales a la letra B? Naturales o. Claro, naturales o jurídicas. Luego votamos la indicación 17 y luego el artículo completo. Porque no tiene más indicaciones, ¿cierto? No tiene más. ¿Les parece ese orden? Espérame un poquito. Ya, votemos entonces la indicación que propone el diputado Urrutia, de naturales o, en la letra B. Voy a pedir la unanimidad para esa indicación. Sí, acá están todos de acuerdo. Sí, perfecto. Y ahí sí que estamos arreglando. Ya, ahora la 17. Dime los segundos que estoy. Voy a pedir la unanimidad. Perfecto. ¿Se entiende que ha sido manifestado? ¿No? No me gusta cómo está porque la carga de la prueba debe ser expresa. O sea, no podéis sorprender a un propietario. No, a uno, a muchos. A muchos. Ya, vamos a votar entonces la indicación 17, presidente. Así es. Ya. Diputado Badilla. ¿Quién es el autor? Está en el comparado. No lo tengo. Disculpe, Inter, Castillo y Girardi. presidente, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Va Sí. con la frase u ocupantes o no? No, Porque no. Se retira la expresión u ocupantes. Porque yo creo que también que hay un problema
hay un problema con... Ya estamos en votación al Ejecutivo, ¿ah? Perdón, diputado, es que No, me parece bastante relevante la pregunta. Es sin la palabra ocupantes, que yo creo que está mal utilizada y desde el punto de vista del derecho civil. ¿Ya, Sí, diputado? Decreto ley 2695. Ya estamos en votación, diputado Urrutia, por favor, no continúe, ¿ya? ¿Dormiste mala noche? No. Ya, voy a tomar la votación, presidente. Sí. Tome la votación. Diputado Bahía, entonces, la indicación 17 con la eliminación de hubo ocupantes. Y luego en contra. ¿En contra? Es que el micrófono, diputado, porque no le escucho. De nuevo en contra. De nuevo en contra, ya, gracias. Diputado Calisto. No tiene audio. A ver. Me abstengo. Falló el tema. ¿Abstención? Diputado García. Contra, Claudita, contra. Gracias. Diputado Jarpa. Espérenme. ¿Puedes pedirle la votación al diputado Norambuena? Tiene que dar usted su audio, diputado Jarpa, porque yo no puedo acá. O hagamos una seña así o así o así. Ya, se abstiene. Diputado Norambuena. Se fue a otra sala que me pidió que lo llamaran para poder tomar la votación. Entonces le tomamos, lo puede. Diputado Olivera. En contra. Tiene que decir como... Diputado Telier. A favor. Diputado Urrutia. Contra. Presidente. A favor. Déjeme ver el diputado Norambuena, deme 2 minutos. Diputado, estamos votando una indicación. Ya. Gracias. Que pidió que lo llamaran porque está al lado en una comisión. Sí, pero dice que viene a votar. En contra. ¿Cómo lo ayudo? Presidente rechazada, 5 votos, por mayoría de votos, 5 votos en contra, 2 a favor y 2 abstenciones. Hacemos la siguiente. Hay que votar el artículo 17, presidente. El artículo, eso. Voy a pedir la unanimidad para el artículo, que es lo que está en la segunda columna, solo con la incorporación de las palabras o naturales en la letra B que aparece ahí. Di el artículo 17. 17. Sí, 17. Ya, presidente, unánime. Perfecto. Vamos ahora al artículo 18, que también tiene una indicación. Bueno, están creativos ustedes, ¿no? Presidente, ¿tomo la palabra para leerla? Sí. Gracias, presidente. Párrafo sexto del administrador. Artículo 18. Todo condominio será administrado con las facultades que disponga el reglamento de copropiedad respectivo por la persona natural o jurídica designada por el propietario del condominio como primer administrador conforme al artículo 9 o por quien designe posteriormente la asamblea de copropietarios. En caso de ausencia del administrador, actuará como administrador el presidente del comité de administración. Y aquí los diputados Vinter, Castillo y Girardi presentan una indicación para agregar un inciso segundo al artículo 18 del siguiente tenor. Se prohíbe a las personas, bien sean jurídicas o naturales, que se desempeñen como administradores de uno o más condominios, participar en empresas relacionadas, filiales o coligadas que tengan por objeto el arrendamiento, la explotación o la enajenación a cualquier título de bienes raíces o el desarrollo de cualquier tipo de proyectos inmobiliarios. Después el artículo continúa con la designación del primer administrador por el propietario del condominio deberá constar en escritura pública.
Asimismo, las designaciones posteriores efectuadas por la Asamblea de Copropietarios deberán constar en la respectiva acta de la sesión en que se adoptó el acuerdo pertinente, reducida a escritura pública por la persona expresamente facultada para ello en la misma acta, o si no se expresare por cualquiera de los miembros del Comité de Administración. Copia autorizada de estas escrituras deberán mantenerse en el archivo de documentos del condominio. El administrador no podrá integrar el Comité de Administración y se mantendrá en sus funciones mientras cuente con la confianza de la Asamblea, pudiendo ser removido en cualquier momento por acuerdo de la misma. Aquí, presidente, la novedad sería ordenar un poco la figura del primer administrador, ¿ya? Porque lo hablábamos en otras sesiones, desde que entra alguien a habitar en el condominio ya tiene que haber un administrador, entonces aparece la figura del primer administrador designado por el propietario del condominio, pero que en la primera asamblea extraordinaria de copropietarios se somete a decisión si se revoca o si se mantiene ese administrador en el cargo. Lo vimos la semana pasada. Entonces aparecen las formalidades para ese nombramiento, básicamente. Y ahí usted presenta también una indicación. Yo no voy a hacer presentación de la indicación porque yo le veo algunos problemas a la indicación. Creo que el espíritu es correcto, pero que se puede mejorar la forma en que está presentada. Veremos en qué instancia. Porque hay situaciones en que yo creo que el espíritu es correcto, pero me parece que de esta forma hay situaciones en que es imposible aplicarla. O sea, cuando se entrega un edificio y la totalidad de los departamentos son efectivamente de la misma empresa, no, o sea, a la persona que traigan como administrador necesariamente va a establecer un vínculo con la empresa. Entonces yo creo que vamos a tener que corregir o mejorar esta indicación. No puedo retirarla porque no soy el único autor, ¿ya? Pero no la voy a presentar ni defender. Así que o lo que podríamos hacer para hacerlo más rápido es pedir algo así como, no sé, la abstención por unanimidad, una cosa así. No sé si existe ese formato. Y así pasamos rápido. Votémosla nomás, ya. Votémosla nomás. Doña Claudia, tiene la palabra. Ya, vamos a votar entonces la indicación 18 y luego el artículo 18. Diputado Badilla. En contra. Pero ahora comienza. Diputado Calisto. En contra. Diputado García. En contra, Claudita, contra. Gracias. Diputado Jarpa. Abstención. Diputado Norambuena. Diputado Olivera. En contra. Diputado Telier. Abstención. Diputado Urrutia. Contra. Diputado Winter. Diputado Norambuena. Contra. Diputado Winter. Presidente. Abstención. Ya. Rechazada por mayoría de votos, presidente, 6 votos en contra y 3 abstenciones. Ahora hay que votar el artículo 18. Voy a pedir la unanimidad para el artículo 18, toda vez que ya hemos tramitado todas sus indicaciones. Sí, aquí están todos de acuerdo. Diputados Calisto y Telier, les pido que sean explícitos en su voluntad. Sí, el diputado Calisto está indicando que sí. El diputado Jarpa, el que no. Diputado Jarpa. Por Por favor. Aquí presente, todos a favor. Perfecto. Aprobado el 18. Nos quedan solamente 86. Ya el artículo ahora 20. Acá. Este es largo. Artículo 20. Serán funciones del administrador. 1. Cuidar los bienes de dominio común. 2. Efectuar los actos necesarios para realizar las mantenciones, inspecciones y certificaciones de las instalaciones y elementos que lo requieran, entre otras las de gas y los ascensores. 3. Ejecutar los actos de administración y conservación, así como los de carácter urgente que sean realizados sin recabar previamente el acuerdo de la Asamblea, sin perjuicio de su posterior ratificación. 4. Recaudar los montos correspondientes a las obligaciones económicas, emitir certificados en lo relativo al estado de deudas de las unidades,
llevar la contabilidad del condominio e informar al comité de administración las gestiones realizadas para el cobro de dichas obligaciones respecto de los propietarios, arrendatarios u ocupantes morosos. 5. Velar por la observancia de las disposiciones legales y reglamentarias sobre copropiedad inmobiliaria y las del reglamento de copropiedad. 6. Representar en juicio, activa y pasivamente, a los copropietarios, con las facultades del inciso primero del artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, en las causas concernientes a la administración y conservación del condominio, sea que se promuevan con cualquiera de ellos o con terceros. 7. Citar a las sesiones de la Asamblea de Copropietarios y agregar a la carpeta de documentos del condominio copia del libro de actas y de los acuerdos adoptados en dichas sesiones. 8. Pedir al tribunal competente que aplique los apremios o sanciones que procedan al copropietario u ocupante que infrinja las limitaciones o restricciones que en el uso de su unidad le imponen esta ley, su reglamento y el reglamento de copropiedad. 9. Suspender o requerir la suspensión, según sea el caso, y con acuerdo del comité de administración, del servicio eléctrico, de telecomunicaciones o de calefacción que se suministra a aquellas unidades cuyos propietarios se encuentren morosos en el pago de 3 o más cuotas continuas o discontinuas de los gastos comunes. 10. Contratar y poner término a los contratos de trabajadores de la copropiedad, previo acuerdo del comité de administración, salvo que dicha facultad le haya sido delegada por la Asamblea de Copropietarios. Aquí el diputado Tellier sustituye esta última frase, previo acuerdo del comité de administración, salvo que dicha facultad le haya sido delegada por la Asamblea de Copropietarios, por la frase previo acuerdo de la Asamblea de Copropietarios. Por lo tanto, elimina la posibilidad de la delegación de esta facultad por la Asamblea. Número 11. Entregar la información actualizada que requiera el Registro Nacional de Administradores de Condominios, especialmente en lo que respecta a su identificación como administrador o subadministrador de un condominio y al cumplimiento de exigencias relacionadas con la seguridad del mismo, tales como mantenciones y certificaciones de instalaciones de gas o de ascensores, actualizaciones del plan de emergencia o del plan de evacuación y realización de simulacros anuales de evacuación. 12. Contratar los seguros a que se refiere el artículo 43 de la presente ley. Aquí el diputado Tellier agrega la siguiente frase después del punto aparte que pasa a ser coma, previo acuerdo del comité de administración, salvo que dicha facultad ha sido delegada, me imagino que decir haya sido delegada por la Asamblea de Copropiedad. Número 13, las que se establezcan en el reglamento de copropiedad. Número 14, las que la Asamblea de Copropietarios le conceda. Y por último, hay otros incisos fuera del numeral de funciones que dicen la función relacionada con el cuidado de los bienes de dominio común, establecida en el numeral 1 del inciso primero del presente artículo, incluye, entre otras, la mantención de los sistemas de emergencia y la obligación de cerciorarse que la infraestructura de soporte de redes de telecomunicaciones no sea intervenida por terceros con el objeto o efecto de impedir el ingreso de distintos operadores de telecomunicaciones. Tales obligaciones son aplicables tanto al titular del proyecto como al primer administrador que éste designe y a los que le sucedan en el cargo. Del incumplimiento de la obligación referida a las redes de telecomunicaciones se derivará acción para el propietario o arrendatario que resulta afectado por el impedimento, quien podrá demandar la inmediata eliminación del mismo. El administrador o quien haga sus veces estará facultado para denunciar ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles con el objeto de que dicho organismo fiscalice el cumplimiento de la normativa vigente en materia de gas. El administrador podrá encomendar a cualquier persona o entidad autorizada por la referida superintendencia la verificación de las instalaciones de gas de la comunidad, para lo cual deberá notificar por escrito el valor del servicio al comité de administración, el que tendrá un plazo de 10 días hábiles, contado desde la notificación, para aceptar lo propuesto o presentar una alternativa distinta. Si transcurrido este plazo no se pronunciare, el administrador procederá a contratar la certificación conforme a la propuesta notificada al comité de administración. Asimismo, el administrador podrá disponer, previo aviso a dicho comité, cualquier revisión relativa al gas en los bienes de dominio común o en las unidades que forman parte del condominio, cuando sea dispuesta por la autoridad competente. El administrador o quien haga sus veces estará facultado para contratar la mantención y la certificación de los ascensores, tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas y sus instalaciones, para lo cual deberá notificar al comité de administración conforme al procedimiento establecido en el inciso precedente. Estos últimos incisos vienen de la ley vigente con pequeñas correcciones de redacción. Esta también está, la mantención, esto tiene que ver con la ley 20.808, la ley del ducto que hablamos la semana pasada, que pone estos resguardos, y en el listado de funciones aparecen mucho más detalladas que la ley vigente. Destacan las precisiones al tema de la suspensión de los servicios a distintos servicios domiciliarios,
no solo el eléctrico, pero después en otro artículo vimos que solamente es uno a la vez, no se puede cortar más de un servicio. Se precisa que pueden celebrar los contratos de trabajo, y este es muy importante, entregar la información que requiera al Registro Nacional de Administradores para llevar un registro de quiénes son los administradores y el cumplimiento de determinadas materias. No sé, presidente, si me imagino que querrá dar la palabra al diputado Telier, que presentó indicaciones. Efectivamente. Diputado Telier. Sí, presidente, miren, las indicaciones tienen varias partes. En una planteo es que yo quiero modificar la indicación número 19, por lo siguiente, que planteo que para contratar personal deben consultarle a la Asamblea. Y yo quisiera dejar la indicación solo en relación al despido de personal. ¿Por qué razón? Porque se producen bastante problemas cuando se despide, eso se judicializa y y cuando un trabajador gana el juicio, entonces las personas reclaman por qué no se les consultó a la hora de pagar. Eso ocurre en los condominios. Entonces, lo que yo estoy planteando es que a la hora de despedir a una persona, se le consulte a la comunidad, o sea, así, y que a la Asamblea, perdón, y que ésta determine por mayoría que sí está de acuerdo con el despido. Porque eso evita Diputado Telier, problemas posteriores. en el caso de la indicación número 19, ¿usted podría precisar la redacción que propone? Sí. Y Gonzalo, ¿tú podrías agregarla al lado de la...? Esto es lo que dice el previo. Sí, está claro. El punto es que la indicación que proponga el diputado Telier quede en pantalla. Sí. Mire, es más o menos la siguiente. En el caso de despidos... En caso de poner término a los contratos, deberá contar con la aprobación de la Asamblea de Copropietarios. Eso es lo que dice. Yo reducía exactamente a eso. Lo que pasa es que, presidente, yo entiendo que estamos, revisando las funciones del administrador y el numeral 10 dice... pero Gonzalo, antes de la fase argumentativa, necesito que dejemos en la pantalla cuál es la indicación que propone el diputado Telier, para que sepamos de qué estamos discutiendo. Es que eso es lo que puse aquí con control de cambio. No sé si está hablando de presentar una distinta a esta. Sí, lo que está diciendo el diputado Telier es que quiere cambiar la 19, porque de la forma en que está redactada actualmente, exige el acuerdo de la Asamblea de Copropietarios para contrataciones y despidos, y él lo quiere dejar solo en despidos. Exactamente. ¿Me interpreto correctamente, diputado Telier? Me ha interpretado perfectamente, presidente. Entonces, si podemos dejar esto en pantalla para que todos sepamos de qué estamos discutiendo y luego lo discutimos apasionadamente. Lo que yo entendí, presidente, no sé si estoy mal, que para contratar, que tal cual está propuesto en el texto del Senado, y en el caso de poner término a los despidos, se cuenta con el acuerdo de la Asamblea. Así es. Entonces tendría que ser contratar a los trabajadores de la copropiedad previo acuerdo del comité de administración, salvo que dicha facultad le haya sido delegada por la Asamblea de Copropietarios. En caso de poner término a los contratos, deberá contar con el acuerdo de la Asamblea de Copropietarios. Eso yo creo que podría quedar. Ahora sí, Gonzalo, tiene la palabra. Sí, no, estaba tratando de transcribir lo que estaban diciendo. No, deberá constar. No tiene nada que decir entonces. Es que estoy tratando de transcribir esto. Diputado Urrutia, tiene la palabra. A ver, yo no estoy de acuerdo con esta indicación, toda vez que las facultades que tienen los administradores siempre tienen un filtro previo, que es el acuerdo del comité de administración. Y ese es el filtro que debe tener el que toma el acuerdo, es como el consejo o el consejo de directores de una empresa, que pasan los despidos por ese primer filtro antes que el administrador tome la decisión, incluso excepcional, porque por ejemplo, en la mayoría de las partes donde existe consejo es una decisión directa del administrador, no aplicando la ley, no tiene que pasar por ningún otro filtro. Aquí le estamos pidiendo 2 filtros adicionales, o sea, le estamos quitando funciones al administrador, le exigimos una función del comité de administración y además una asamblea. Hay que recordarle al diputado Telier por su intermedio
que la asamblea de copropietarios se reúne una vez al año, con máximo 2. Y si hay una urgencia de despedir a alguien, por cualquier razón, las razones pueden ser muchas y múltiples. Pero, por otro, pero se acordó función telemática. Diputado Telier, esperemos que termine el diputado Urrutia y le doy la palabra. Ya, muy bien. Ahora, a mí me parece que esto de llevar a una asamblea las razones por las cuales y pedir autorización para despedir a un trabajador va en desmedro también del propio trabajador. Porque si hay razones justificadas para despedir a ese trabajador por cualquiera de las causales que pueden ser más complejas, es dejar en evidencia situaciones personales que pueden haber afectado a ese trabajador. Y no me parece que además se plantee en una asamblea en que a lo mejor bien manejada la asamblea puede producir sí o no. Esto tiene que ser una decisión técnica basada en lo que dice la ley y debe estar tomada y amparada bajo el comité de administración y ejecutada por el administrador, que es lo que dice la ley. Por lo tanto, yo le pido votar, presidente, porque no me parece que... No estoy de acuerdo con este... Diputado Telier. Bueno, pero usted ha dado todos sus argumentos, pues, si el resto quiere hacer lo mismo. Yo lo que quiero contraargumentar es muy simple. Efectivamente es así, puede que tener razón el diputado Urrutia, pero se producen los condominios después de dificultades. Pues los copropietarios dicen no estábamos informados, ¿por qué sucedió esto? Y lo mejor es que estén todos informados de lo que está sucediendo y que los puede afectar. Porque supóngase que pierda el juicio el administrador, ¿quién paga los copropietarios? Y lo mejor es que sepan, que se tengan a eso. Y lo segundo es que acabamos de aprobar una indicación en que se permite funcionar telemáticamente. Entonces se puede hacer una consulta muy rápida a los copropietarios, que incluso ya usan el sistema en muchos condominios. O sea, no es una novedad. Bueno, pero que se vote. Pues yo voy a votar a favor. Invito a votar a favor. Perfecto. Doña Claudia, si no hay más diputados pidiendo la palabra, pasemos a votar. Le pido orden a los diputados que están en modo presencial. Ya, entonces vamos a votar la indicación 19 con la redacción que le dio el diputado Telier. No es esta que está acá, sino que es aquella que divide entre contratar y poner término a los contratos. Diputado Badilla. Quiero dejar testimonio que fui amedrentado porque iba a votar de otra forma, pero bueno, voy a votar en contra. Diputado Calisto. Diputado García. Contra, Claudia, contra. Gracias. Diputado Jarpa. Abstención. Ya. Diputado Norambuena. Contra. Gracias. Diputado Olivera. En contra. Gracias. Diputado Telier. A favor. Gracias. Diputado Urrutia. En contra. Diputado Winter. A favor. Rechazada, presidente. 2 votos a favor, 5 en contra, 1 abstención. Ahora habría que votar, presidente, o discutir la indicación 20 del diputado Telier. Está en la siguiente página, en el numeral 12. Secretaria, doña Claudia, ¿podría repetir volver a decir la votación anterior? 2 votos a favor, 5 votos en contra, 1 abstención. 8. Es que no votó el diputado Calisto. A ver, ahí habían 1, 2, 3, 4, 5, porque estaba Sí, no estamos poniendo en duda la votación. No, pero igual, no a veces uno se puede equivocar, diputado. Sino... Lo sé. Yo me equivoco muchísimas veces al día. Diputado Telier, ¿quiere presentar la indicación 19
Perdón, la 20. Sí, bueno, la indicación va en la misma dirección de lo que planteó el Colegio de Administradores de Edificios y Condominios de Chile en la sesión del lunes 10 de agosto, de extender que la toma de decisión de póliza de seguro se extienda al comité de administración. O sea, que no solo sea de manos de los administradores, sino que se extienda al comité de administración. Perdón, no tengo acá no veo la frase. Aquí... No. La indicación lo pasa a la Asamblea de Copropietarios. Presidente, yo entiendo que lo que dice es que tiene que requerirse el acuerdo del comité, salvo que dicha facultad de contratar los seguros le haya sido delegada directamente al administrador por la Asamblea de Copropietarios, en cuyo caso entiendo que no se requeriría el acuerdo del comité de administración porque la Asamblea lo autorizó a contratar directamente los seguros. Eso entiendo yo con el salvo que dicha facultad le haya sido delegada. Lo que no entiendo, Gonzalo, disculpe, es qué es lo que está en color rojo, granate. ¿Es la indicación del diputado Tellier literal? Claro, pues de copiar, pegar. Sí, esa es. Esto lo puse aquí. Sí, es que debiese, no debiese estar ahí. Pues. No, lo puse ahora para que pudieran leerlo de corrido, digamos. Ah, ya. Pero lo puedo sacar. Sí, pero es que Sí, ahora recién lo vi exactamente como es. Gracias. Era para que... Gracias, Gonzalo. Si no lo había visto, no lo podía ver. No hay problema. Quería que aclaremos que esa es indicación. Ya. Sí, don Gonzalo, quisiéramos saber la posición del Ejecutivo con respecto a esto. Yo entiendo lo que dice el diputado Tellier. Está diciendo que en el fondo la contratación de seguros es una materia que requeriría pasar por la aprobación previa del comité de administración, un poco en la lógica de compartir la responsabilidad de esa decisión. La única duda que me queda es si ante la falta de ese acuerdo del comité, finalmente podría el edificio nunca haber contratado los seguros. El administrador va a decir un poco lo que decían los administradores: yo traje presupuestos pero nunca nadie me los aprobó, por lo tanto como no obtuve ese acuerdo del comité no pude contratar los seguros y justo llegó el siniestro y no había seguros contratados. ¿De quién es la responsabilidad? Ahí quedarían un poco la responsabilidad de los dos con esta frase. Entiendo que es un previo acuerdo del comité un poco en la línea con el numeral 10. El numeral 10 que acabamos de ver dice que para contratar o poner término a los contratos se requiere el acuerdo del comité. Entiendo que el diputado Tellier dice, bueno, para una materia como la contratación de los seguros, también debiera estar el acuerdo previo del comité, salvo que una comunidad diga, bueno, no es necesario el previo acuerdo del comité, como asamblea te delego directamente la facultad de contratar los seguros. Es algo, no sé, eso es debatible, digamos, no sé qué opinarán el resto de los senadores. Eso sí, creo que aquí habría que hacer, permiso, voy a hacer pequeñas precisiones, creo que debería decir, le haya sido, salvo que dicha facultad le haya sido delegada por la Asamblea de Copropietarios, no de copropiedad, porque ese es el término que hemos estado ocupando en el resto de la ley. Creo que ahí quedaría más, si es que deciden aprobarla, para que quede con los términos correctos. Presidente, sí, yo quería hacer que hay una precisión en la redacción que ya la hizo el señor Gacitúa, que me parece que la última palabra debería ser de propietarios y no de copropiedad, que no es un término que hayamos usado en la ley. Pero independientemente de eso, yo creo que la facultad más importante de la administración de un edificio es precisamente el comité de administración, porque es el que tiene los antecedentes para poder, todos los antecedentes para poder autorizar la contratación de un seguro. Lo que dijeron las personas que vinieron el otro día a conversar no fue esto que está planteando hoy día el diputado Tellier, por su intermedio presidente. Lo que dijeron es que era mejor que los seguros no fueran individuales, sino fuera un seguro colectivo. Eso es lo que plantearon ellos, precisamente para que hubiera una enfermedad, para obtener economías de escala, para una serie de beneficios que significa que la copropiedad en su conjunto, con una decisión que tiene que ser del comité de administración, al poder licitar y tomar
o cotizar estos servicios pueda obtener un mejor precio que se va a transferir a los propietarios o los usuarios. Pero entregarle esta facultad a la asamblea de propietarios, que además esta asamblea se reúne 1 o 2 veces al año, me parece un exceso, porque si los seguros vencen a 6 meses de que se haga la próxima asamblea, ¿vamos a quedar sin seguro? Entonces, Presidente, es que no mete a la asamblea en esta indicación. No. O sea, no pasa la decisión de la contratación por la asamblea, pasa por el previo acuerdo del comité, a diferencia de la otra indicación que había presentado. Que Aquí dice dice el previo acuerdo de la asamblea. lo que dice la indicación es que requiere el acuerdo del comité, a menos que la asamblea le haya dado permiso para tomar la decisión sin el comité. O sea, la indicación del diputado Tellier en ningún caso establece que la asamblea tenga que decidir si se contrata o no un seguro, para que quede claro. Exactamente. O sea, es más libertaria todavía, se hace un bypass al comité. El comité de administración en esto puede quedar marcando ocupado. Siempre y cuando la asamblea le haya dado ese poder. En el proyecto aprobado en primer trámite puede contratarlo directamente al administrador. Esta decisión es más neoliberal que cualquiera otra. Neoliberal, estamos de acuerdo entonces. En el texto aprobado en primer trámite, presidente, esto es una facultad del administrador de manera independiente, dice contratar los seguros, no pide el acuerdo del comité. La indicación del diputado Tellier agrega el acuerdo del comité y agrega a continuación de eso la frase de que esa facultad de contratar los seguros le puede haber sido delegada directamente por la asamblea, entiendo, al administrador. Al administrador, exactamente. Claro, eso. Pero no pasa por asamblea de copropietarios la contratación del seguro. Claro. Lo explicamos ya al diputado Urrutia y lo entendió. O sea, no pasa, no toma la, es que no pasa, no es el que toma la decisión, la va a tomar el administrador, pero porque le delegaron a él absolutamente la decisión, va paseando la opinión del comité. Sí, pero en el texto que viene del Senado, sí, el comité tampoco juega ningún rol. Bueno, por lo tanto, la indicación del diputado Tellier da una posibilidad de quitarle un poder al comité, pero un poder que la misma indicación le está dando. Sí, por eso yo la dejaría la indicación la dejaría hasta previo acuerdo del comité de administración, punto. Esa sería la indicación, a mi juicio, correcta. Porque el comité de administración... Usted está extremando el impacto de la indicación con eso. ¿Por qué? Porque, salvo que dicha facultad haya sido delegada por la asamblea de copropietarios, le quita impacto a la indicación misma. Voy a tratar de explicarlo porque parece que estamos todos con problemas en la redacción. ¿Cómo lo entiendo yo? En el actual texto, en el aprobado por el Senado, sencillamente el administrador puede contratar seguros, sin preguntarle al comité ni a la asamblea de copropietarios. El diputado Tellier, en su indicación, dice, no. Tiene que preguntarle al comité. A menos, y si necesitara hacerlo sin preguntarle al comité, es decir, de acuerdo al mecanismo que está establecido en el texto aprobado por el Senado, eso lo podría hacer siempre y cuando la asamblea de copropiedad le haya dado esa facultad. ¿Se entiende? Por lo tanto, la indicación del diputado Tellier no se salta al comité, sino que porque ese poder es la misma indicación en que se lo está dando. Porque en el texto aprobado, la única forma de hacerlo es saltándose al comité. No, si yo estoy de acuerdo en la indicación en la mitad, lo digo. Bueno, Presidente, si no importa lo que digamos nosotros, el autor de la indicación no quiere retirar lo que le estamos pidiendo, votemos la indicación tal como la presentó, ¿no? ¿Para qué le damos más vuelta? Porque parlamentando a veces uno va descubriendo cosas, diputado García. A mí me pasa al menos. Claro, presidente. Pero si no saca nada con parlamentar con una pared, pues si no quieren hacer nada, votemos. ¿Me podría señalar cuál de los diputados o diputadas usted lo denominaría como una pared? Si están todos de acuerdo, presidente, que la indicación diputado de Libera, esta administración
Ah, El perdón, diputado ¿a quién? Telier Presidente, también. presidente, Diputado Olivera y después el diputado Telier. ya, diputado Olivera. No, presidente, yo en realidad recogería lo que propuso el diputado Urrutia y a lo mejor dejar la indicación del diputado Telier, pero solamente con la frase previo acuerdo del comité de administración, porque ahí quedaría, yo por lo menos siento que quedaría mucho más libre y no tan complicado para poder contratar los seguros. Eso, presidente. Ya, yo estoy de acuerdo. Diputado Presidente, Telier, tiene estoy la de palabra. acuerdo que quede previo acuerdo del comité de administración. Ya, Ahí dicen los cambios. en votación, a menos que alguien quiera pedir la palabra. Ya, En votación, doña Claudia. se arregló. Y a la indicación 20 entonces con el cambio Se borró la mitad. señalado por el diputado Telier. Diputado Bobadilla. En contra. Diputado Calisto. A favor. Diputado García. A favor. Gracias. Diputado Estoy Carta. votando, weón, estoy A favor. Diputado Norambuena. Diputado Olivera. A favor. Diputado Telier. A favor. Diputado Urrutia. En el tendido que estamos votando la indicación corregida, la indicación 20, pero corregida, y que habría está, quedado comité previo acuerdo está en del la comité de pantalla. administración, Así Es- es, diputado. a favor. 7 a favor y 1 en contra, presidente aprobado. Perdón, yo no he votado. Ah, perdón, disculpe. Y Diputado Villa. me gustaría hacerlo. A favor. Diputado Villa. 7 a favor y 1 en contra, presidente. Aprobada la indicación. Ahora hay que votar el artículo 20. Artículo. Perdón, el artículo con la indicación, Claudia. No, la indicación ¿Cómo no? ya se aprobó. Ahora el No, pues artículo. ahora vamos al Ok. artículo. ¿Tomo la votación, presidente? ¿Lo va a pedir la unanimidad? Voy a pedir la unanimidad dada su sugerencia tácita. Pido la unanimidad para el artículo 20. Perdón, Aquí están todos de No, no. acuerdo, presidente. es el 20, sí. Pido la unanimidad para el artículo 20. Le pido a los diputados que están de manera telemática que sean explícitos en su voluntad. Diputado Jarpa, Sí, acá están todos de acuerdo, presidente, todos. diputado Jarpa, da la unanimidad. Sí. Ya. Entonces vamos al artículo 23, presidente, en la página 45 del comparado. Artículo 23. Antes de eso, párrafo séptimo de las subadministraciones. Artículo 23. El reglamento de copropiedad o la asamblea podrán establecer subadministraciones dentro de un mismo condominio, debiendo siempre mantenerse una administración central. Para estos efectos, la porción del condominio correspondiente a cada subadministración deberá constar en un plano complementario de aquel a que se refiere el artículo 49. La subadministración tendrá por objeto velar por el adecuado uso, administración y mantención de los bienes comunes que le corresponden, pudiendo decidir y efectuar acciones directas para ello, sin recurrir a la decisión de la copropiedad en su conjunto. Sin perjuicio de lo anterior, el reglamento de copropiedad, o en su defecto el acta de constitución de la subadministración, deberá especificar las funciones de las subadministraciones y su relación con la administración central. Aquí los diputados Winter, Castillo y Girardi ponen incorporar en el inciso segundo, luego el punto aparte, la siguiente frase. Tratándose de condominios que incluyan viviendas sociales, las subadministraciones no podrán adoptar decisiones ni efectuar acciones que vayan en desmedro de la igualdad de condiciones entre las viviendas de carácter social y aquellas que no cumplan con dicha denominación. Y después el artículo continúa con los copropietarios que formen parte de la subadministración adoptarán sus decisiones en asamblea,
y deberán designar un subadministrador que los representará ante la administración central. Presidente. Yo creo que la indicación es bastante autoexplicativa. No tiene nada abstracto, digamos. ¿Puedo hacerle un comentario al respecto? Don Gonzalo, le doy la palabra para que se refiera a ella o que marque una posición, si así lo determina. Sí, no, es que lo que pasa es que esto, no sé si lo recuerda, pero cuando vimos el artículo primero... Sí, esto lo discutimos. Sí, es que usted tiene otra indicación muy parecida, y lo discutimos en el artículo primero, y yo lo que dejé anotado acá fue lo siguiente: retiradas se incluirá en otro artículo. ¿Y por qué? Porque también hablaba de estas reglas especiales, pero muy centrados solo en las subadministraciones. Y lo que habíamos hablado es que esta regla era una regla que debiera estar en todo orden de toma de decisiones. No refería a un artículo sobre las subadministraciones. Esto de que no hayan decisiones que vayan en desmedro de la igualdad de condiciones entre viviendas sociales u otras, debiera estar para el reglamento de copropiedad, para la asamblea de copropietarios, para el comité de administración, para el administrador y para el subadministrador. Entonces, por eso fue lo que hablamos y fue como, en verdad debiera quizás ir en otro artículo, no vinculado solo a la figura de la subadministración. Pero la subadministración es un tipo de órgano de administración dentro de la cadena que acabo de mencionar. Y esta regla sería muy raro que existiera solo para las subadministraciones, pero el resto no tuviera la regla equivalente. No sé si recuerda ese debate. Sí, yo entiendo. Usted plantea que la indicación es tan importante que debiera retirarla. No, sí, entiendo perfectamente. ¿Usted nos podría sugerir, usted que tiene más fresco en su cabeza la geografía de la ley, si nos podría sugerir dónde cree que sería correspondiente hacer un mandato general a que ninguna de las decisiones pueden generar este tipo de... Mire, yo pensaría, gracias, presidente, yo pensaría que quizás puede quedar mejor, en línea con la indicación que presentaron los diputados Andrés Celi y Karim Luc, que en el artículo 8, que es del reglamento de copropiedad, ellos en la letra F, cuando hablan del aprovechamiento de los bienes de dominio común, se incorpora esta indicación que dice: en caso alguno, el reglamento de copropiedad o los órganos de administración del condominio podrán establecer limitaciones que pueden implicar una discriminación arbitraria basada en las condiciones laborales, el tema del personal de salud en pandemia, ¿se acuerdan? Ese era el argumento. Y quedó en el artículo... ¿Qué artículo es ese? Sí, es el artículo 8 sobre el contenido del reglamento de copropiedad, que es el documento más importante. Entonces, quizás, yo creo que no necesariamente en la letra F, porque quedaría quizás muy recargada. Porque si me pasa, Gonzalo, que si lo dejamos como un mandato al reglamento de copropiedad, significaría también que al hacer el reglamento estoy dando la facultad de no incluirlo. ¿Que no incluir qué cosa? O sea, tiene que haber un mandato general en que ninguna de las decisiones, ni el reglamento, ni las decisiones que después se tomen, pueden generar este tipo de desigualdades. No, a esos puntos. Yo quería destacar este como encabezado. En caso alguno, el reglamento de copropiedad o los órganos de administración del condominio. Yo creo que eso tiene que quedar en alguna parte. ¿Dónde podría quedar? Quizás el lugar más adecuado es en el artículo del reglamento de copropiedad o en otro. Estoy pensando opciones porque usted me dijo dónde lo veo. Lo veo aquí, quizás no en esta letra, podría quedar como un inciso final. Aquí, a continuación, como un inciso final del artículo 8, como parte de algo que no pueden hacer los reglamentos de copropiedad, pero para no tener que ir a repetirlo después al artículo... Está aprobado, ¿cierto? El artículo 8 está aprobado, sí. Esa es una opción. Otra opción es buscarle otro lugar, pero a lo que apuntábamos en su minuto cuando se vio su primera indicación, era que una regla de ese tipo habría que dejarla establecida en todo ámbito de toma de decisiones. No puede ser que algunas decisiones tengan la regla y otras no. Eso va a generar una confusión que nadie va a entender. Por eso este encabezado habrá que buscar dónde ponerlo, pero creo que debiera empezar una norma con esa idea, que el reglamento, que ni el reglamento ni los órganos de administración... Le voy a proponer a los diputados y diputadas que dejemos pendiente la indicación. Yo voy a buscar la fórmula de retirarla, ¿ya? Pero para poder retirarla tengo que encontrar en qué lugar de la ley se establece la misma regla general, pero de manera más general. Pero no la voy a retirar así como así, porque después puede que no quede en ningún lado. Entonces pido que... También podría pedir la votación para que la aprobemos, pero eso significaría más complicado después deshacer lo hecho, ¿ya?
Así que pido que la dejemos pendiente y que pasemos a la votación del artículo, porque el artículo no tiene más indicaciones, ¿o sí? No, no tiene. Ya. Entonces votemos el artículo 23. Ya. Diputado Bobadilla. Votando el artículo sin indicación. Así es. Sin la indicación. A favor. Sí, puro artículo. ¿O me equivoco? Diputado Calixto. A favor. Diputado García. A favor, Claudia, a favor. Gracias, Por diputado corregirme, Jarpa. me llamo A favor. y está ok. Diputado Norambuena. No está. Diputada Olivera. A favor. Diputado Telier. A favor. Diputado Urrutia. A favor. Presidente. A favor. Claudia, calculo bien que el que vendría es el 31. Tendría después, sí, el 31. Ya. Algo se avanzó. Estamos en la hora, así que por haberse cumplido el objeto de la sesión, esto se levanta.